Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de Gestintur Consulting and Investment, a esta sección de charlas de hotel. En esta nueva temporada venimos cargados de novedades, pero sobre todo y la más importante es que esta temporada las conversaciones van a ser más personales. Van a ser conversaciones de profesional a profesional, en las cuales vamos a intentar dar soluciones, ideas, tendencias para la creación de nuestro nuevo sector hotelero. Esta capacidad que tenemos para reponernos a las situaciones más duras y poder seguir siendo líderes de este sector a nivel mundial. Así que no os robo más tiempo y bienvenidos a esta nueva temporada de Charlas de Hotel. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un capítulo más de Charlas de Hotel. Hoy vamos a tener con nosotros y vamos a tener el placer de poder hablar con Ignacio Requena, el CEO de Room 007, Hotels and Hostels. Buenos días, Ignacio, ¿qué tal está? ¿Qué tal? Buenos días. Pues la verdad es que muy bien, Alberto, y muy ilusionado de que hayáis podido contar con una empresa como la nuestra para estas charlas tan interesantes. Oye, la verdad es que, también te tengo que dar las gracias por participar en esto y sobre todo pues porque creo que los nuevos modelos de alojamiento han dejado de ser una tendencia para ser un firme competidor dentro de la segmentación de los mercados, ¿no? Cada vez estos productos no son solo para el viajero joven, sino que cada vez hay más adultos, ¿no? O profesionales que buscan estos alojamientos. ¿Tú cómo lo ves? Pues nosotros estamos totalmente de acuerdo con esto, ¿no? Nosotros desde Room 007 creemos que el mercado ha cambiado y el consumidor ha cambiado sus hábitos de consumo, ¿no? Esto ha dado pie a que, pues dentro de un sector turístico tan amplio aparezcan nuevos modelos y nuevos formatos de negocio que se adapten mejor a diferentes momentos de consumo que tengan este cliente, ¿no? Todos tenemos que tener claro pues que un consumidor joven, principalmente cuando está en época universitaria, lo que busca es conocer, viajar, experimentar, pero luego este consumidor pues va creciendo, ¿no? Y al ir creciendo, va evolucionando y cambiando sus necesidades. Pues aparecen que en vez de tener la necesidad de ir a una habitación compartida con sus amigos universitarios que se vienen a recorrer Europa, por ejemplo, pues aparece la habitación doble, porque esta persona o este consumidor tiene una pareja y este nuevo formato de habitación doble dentro de un modelo, por ejemplo, como el hostel o como el co-living o similar, pues es utilizado por un público en un momento determinado. Pero hay otro momento en el que este establecimiento hostel le ofrece otras alternativas, como pueden ser, por ejemplo, habitaciones familiares, ¿no? Porque este mismo cliente, durante un periodo de tiempo, pues ya con esa pareja que empezó viajando a habitación doble, pues crean una familia y ellos, como son una de las cosas que más les gusta, lo que viene siendo viajar, pues entonces se llevan a sus hijos con ellos. Y esto lo que les permite es utilizar otro modelo, como puede ser el de la habitación cuádruple o habitación sextuple, o dependiendo de cada establecimiento, ¿no? Esto yo creo que son las nuevas tendencias que el consumidor ha ido marcando gracias a la flexibilidad que tienen los nuevos modelos que vienen, ¿no? Ya sean el formato hostel, pero también hay otros formatos que son muy interesantes, como puede ser, por ejemplo, el co-living, ¿no? Un co-living que puede ser utilizado bien como residencia de estudiantes en algunos casos, bien como
ese piso en el que tú dejas la residencia de estudiantes y te vas a un piso o un edificio que tenga servicios, gimnasio, lavandería, etcétera, y es una evolución también. Es decir, el consumidor, dependiendo de su edad, va teniendo, como bien hemos comentado, diferentes necesidades, ¿no? Y esto es lo que estos nuevos modelos de negocio dentro del sector turístico ha entendido muy bien, ¿no? Que los modelos hoteleros tradicionales eran poco flexibles y que los nuevos modelos tendrán muchas cosas que, digamos, no sean tan importantes, pero sí tienen una, que es la flexibilidad. Y es que se adaptan muy bien a diferentes momentos de consumo de un cliente, que el modelo hotelero tradicional, vamos a decir, no lo cubría y no lo hacía de esa forma, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido? Porque los hostels yo siempre he creído que hay un error al buscar la similitud entre lo que es un hostel y lo que eran los antiguos albergues, ¿no? Creo que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver, pero ¿qué ha ocurrido en los últimos 5 años para que tanto haya crecido este interés? Sobre todo desde el año 2012, el crecimiento de los hostels en España, porque en Europa ya era una tendencia consolidada. ¿Qué ha ocurrido para que se haya fomentado tanto? Porque incluso no teníamos ni una legislación bien definida para este modelo. ¿Qué ha ocurrido en estos 5-7 años? Pues yo creo que lo más importante es que, como bien has recalcado, hace unos años los hostels se podrían, vamos a decir, podrías pensar que su consumidor, su público objetivo, su cliente, era el mochilero, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, que con esta revolución que está habiendo de nuevos modelos que antes tenían un perfil de calidad medio-bajo, han evolucionado, mejorando mucho la calidad. Y al mejorar mucho la calidad, no solamente en las ubicaciones, que son bastante buenas y que ya de por sí compiten con otro perfil de establecimientos, sino también con los servicios que dan, como puede ser la seguridad. Ahora, por ejemplo, casi todos son edificios completos, tienen los baños dentro de las habitaciones, tienes prácticamente los mismos servicios que un consumidor, digamos, de un perfil medio usa, con una mejora económica importante, y sobre todo también con otra cosa, y es que ese cliente que no conocía el formato hostel lo ha conocido y se ha dado cuenta de que no tiene nada que envidiar al establecimiento hotelero o al hostal tradicional donde él estaba acostumbrado a ir, ¿no? Entonces, gracias a que ha subido mucho la calidad media del sector de los hostels, pues esto ha permitido que se capten muchos clientes que no conocían y que inicialmente, digamos que el modelo no estaba pensado para ellos, ¿no? Ya sean familias, parejas dobles, etcétera, que eran consumidores pues de establecimientos hoteleros de 1, 2, 3 estrellas y hostales de 1, 2, 3 estrellas también, ¿no? Te quiero hacer una pregunta, y esto es un poco impresión mía, y a lo mejor es meter un poco el dedo en la llaga, ¿no? No ha podido ser, en esto tú seguro que tienes una opinión súper validada y casi más que la mía. ¿No ha motivado que los inversores o las hoteleras no tuviesen ya posibilidad de encontrar edificios con la volumetría adecuada en esas ubicaciones y que una forma de seguir desarrollando actividades hoteleras en edificios pues que requieren de menor volumetría, ¿no? Por debajo de los 3.000 metros tú puedes abrir un hostel, mientras que un hotel es mucho más complicado o la rentabilidad no es la misma. El diseño urbanístico de ciertas zonas que solo encontrásemos edificios pequeños no ha motivado este desarrollo, como continuar con esa inversión. Sí, vamos a ver, eso que acabas de apuntar es un punto muy, muy importante, que al final un hostel no requiere
el principal problema que tiene son los metros cuadrados, ¿no? Cualquier establecimiento turístico necesita un número de metros cuadrados determinado grande. Si estamos hablando de hoteles tradicionales, como bien has comentado, los 3.000 metros, pues es una cantidad que incluso se queda pequeña para muchas empresas, ¿no? Sin embargo, un formato como el hostel, que es mucho más flexible, sí le vale, porque, bueno, al tener la capacidad de, en prácticamente los mismos metros cuadrados que un establecimiento hotelero, en vez de meter 2 consumidores, puede meter 4 consumidores, como puede ser una habitación cuádruple. Eso lo que hace es que la rentabilidad del metro cuadrado mejore de una forma importante. Estando totalmente de acuerdo con lo que has dicho, también para mí hay un punto importante, y es que hay mucho consumidor que está dispuesto a probar y vivir la experiencia hostel, y cuando la vive y la prueba se da cuenta de que no está contratando un mal producto, sino que la mayoría, la calidad que le ofrece el establecimiento hostel está por encima de sus expectativas y las supera. Esto, que para mí es muy importante, porque si tú no tienes clientes, el modelo pues no sería válido, ¿no? O sea, sí. Al final los consumidores son los que marcan las pautas, ya sea en un hostel, ya sea en una empresa de transporte de personas como puede ser Cabify, como puede ser un Airbnb o bueno, otras muchas empresas que al final se deben a sus clientes, ¿no? A su equipo y a sus clientes. Y los hostels lo que así han demostrado es que mejorando la calidad de los establecimientos, junto con que las exigencias que necesitan de metros cuadrados son menores, pues hay un mix que es muy interesante. Hemos dicho lo de la calidad del producto que está contratando, ¿no? Sí que es cierto que la rentabilidad de los hostels al poder optimizar estos espacios, es decir, poder seguir metiendo huéspedes en una habitación en la que si tú vendes una DUI en hotelería, pues ya está, no tienes más capacidad de generar ingresos con esa unidad. Pero sabemos también que algo que ha traído este boom de los hostels ha sido la carga de diseño, ¿no? Y de análisis de las necesidades de ese cliente y bueno, evidentemente la parte estética, ¿no? Totalmente. Es mucho más potente incluso que la hotelería, que muchas veces solo los grandes destinan una gran partida de la inversión a diseñar esos espacios, ¿no? Totalmente de acuerdo. Cuando nosotros hablamos de la calidad que tienen los establecimientos y el aumento que ha tenido la calidad de estos, uno de los puntos más importantes es el diseño. Gracias a un diseño coherente con la marca, puedes transportar y transmitir una serie de sensaciones al cliente y hacer que su experiencia dentro del establecimiento sea mucho mejor, ¿no? Esto lo puedes hacer pues con unas zonas comunes amplias y dinámicas, como pueden ser pues con mesas de ping-pong o con futbolines, o incluso cines dentro del propio establecimiento. Estamos hablando siempre de un modelo urbano, ¿no? El modelo vacacional, pues lógicamente pues tendrá sus piscinas, etcétera. Pero en un modelo urbano, también, gracias a un buen diseño, lo que puedes hacer es meter restauración, que es un servicio complementario que normalmente no ha funcionado demasiado bien dentro de los establecimientos hoteleros tradicionales, ¿no? Siempre se ha dicho que la restauración en los hoteles no funciona. Bueno, pues en los hostels, ya que tú, gracias al diseño, eres capaz de crear espacios dinámicos, flexibles, y que luego, cuando están bien diseñados, te das cuenta que son fáciles de mantener, que es una cosa que es importante, ¿no? Al final, tú le vendes una experiencia a un consumidor y ese consumidor no deja de comprar una fotografía y experiencias de otros consumidores, ¿no? Cuando tú pasan los años y te das cuenta que los materiales con los que están hechos y diseñados los hostels son de una alta calidad, ya que te exigen
un mantenimiento, vamos a decir, no muy duro, que eso afecta mucho a la cuenta de resultados, pues te das cuenta de lo óptimo del diseño, de lo bueno que es, de lo funcional que es y de lo flexible que es, ¿no? Que para mí eso es una de las cosas más importantes. Que tú crees un establecimiento que tenga un diseño acorde con tu marca, que sea capaz de transmitir sentimientos, ya sea euforia, tranquilidad, dependiendo de los lugares en los que te encuentres dentro del hostel, y sobre todo que sea funcional cara a la operativa diaria dentro de la cadena, ¿vale? Uh-huh. Y flexible. O sea, es muy importante que en situaciones como la que estamos viviendo ahora tengas un producto flexible y que haya habitaciones que se adapten a la demanda que tengas, ¿no? Como puede ser una habitación cuádruple que se pueda convertir en doble o se pueda convertir en triple o similar, ¿no? Eso para nosotros es muy importante porque te garantiza un ratio de conversión y de éxito superior a la media. ¿Qué le dirías a un hotelero que piensa que reformar un hotel o diseñar un hotel o un hostel en base a sus propios criterios, o muchas veces cuando en el sector se decide reformar o remodelar ciertos hoteles y nos pensamos que por poner un vinilo, 2 muebles y 4 colores ya hemos hecho una reforma o un reposicionamiento? Vamos a ver, yo bajo mi humilde punto de vista, creo que lo primero que tiene que hacer ese hotelero, hostelero, como lo queramos llamar, es saber cuál es su objetivo y saber cuál es su público objetivo, ¿no? Luego lo siguiente es pensar cómo esa reforma añade valor a su negocio. Y su negocio es la generación de venta de habitaciones o de restauración. No hablo de negocio inmobiliario, que ese, digamos, va paralelo, y hay veces que el propietario del activo no es el propietario de la gestión diaria, ¿no? Para mí es muy importante que el diseño haga que mi operativa diaria como explotador mejore, y mejorar es que me mejore lógicamente la cifra de ventas, pero también una mejora es que me disminuya los gastos o aumente la efectividad del equipo. Vale, muchas veces que hay mejoras que digamos no se ven en una cuenta de resultados, porque ni suben ni bajan, pero sí en que tu equipo esté más contento, que tu equipo esté más motivado y que tu equipo no vaya tan corriendo como muchas veces ocurre, ¿no? Entonces, esas reformas muchas veces a través, pues yo que sé, por ejemplo, de la introducción de elementos tecnológicos de control, hacen pues que el establecimiento funcione mucho mejor y el equipo esté muchísimo más contento, ¿no? Y si el equipo está más contento, eso se lo va a transmitir al cliente y por lo tanto la experiencia de este cliente en tu establecimiento va a mejorar, ¿no? Nosotros, yo eso es lo que le diría, ¿no? Que primero piense muy bien por qué va a reformar un establecimiento, que creo que la planta hotelera en España tiene una calidad media bastante buena, pero todavía es muy mejorable y muy adaptable a la nueva realidad de los consumidores. Eso te quiero preguntar. Te voy a hacer una doble pregunta y así ya introduzco el siguiente bloque, ¿no? Primero, ¿crees que el sector de los hostels empieza a estar saturado? Bueno, empieza a haber una sobreoferta, y ya con esto te digo, hablamos de esas nuevas tendencias de consumo que me acabas de decir ahora, ¿no? ¿En qué línea está yendo el turista, ¿no? Y cuando hablo de turista hablo del viajero de leisure, ¿no? De esta mezcla que muchas veces mezclamos el viaje con el ocio, con ese ocio urbano. Vamos a ver, yo para contestar a la primera pregunta, rotundamente no está saturado. Y solamente para darte cuenta de esto, hay que ver un ejemplo muy sencillo, ¿no? La mayor transacción en el segmento hostel a día de hoy fue la compraventa de Generator.
y Generator en ese momento tenía menos de 30 establecimientos en toda Europa. Cualquier cadena hotelera pequeña, mediana, tiene más de 30 establecimientos en España. Uh-huh. Entonces, con eso te está diciendo un poco que es un modelo absolutamente virgen, que es un modelo que tiene que, digamos, desarrollarse, yo te diría que por 10 o por 20 veces el tamaño actual, y el modelo tiene que tener varias cadenas de referencia y varios grupos de referencia que puedan tener 100, 200 establecimientos en Europa. Creo que dentro de cada país y dentro de cada ciudad de las que tenemos en Europa entra perfectísimamente pues el modelo hostel y muchos otros. Ya no solamente hablo del modelo hostel, porque luego dentro del modelo hostel puede haber hostels que sean específicos y temáticos a un público diferente unos de otros, que eso es un punto que para mí es bastante importante, ¿no? Entonces, estás hablando de todavía una segmentación todavía mucho mayor dentro de este nicho, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque eso, por ejemplo, lo ves en los establecimientos hoteleros, ¿no? O sea, tú ves un establecimiento hotelero de 3 estrellas, como puede ser Practic Hoteles, y no tiene absolutamente nada que ver la línea de negocio que tiene con un establecimiento hotelero de 3 estrellas, como puede ser un hotel concreto en la Gran Vía aquí en Madrid, ¿no? No tiene nada que ver, van enfocados a públicos, a clientela diferente y tienen objetivos diferentes. Entonces, a mí no me parecería nada raro que dentro del segmento hostels hubiera diferentes nichos, unos más premium, otros menos premium, y bueno, yo por ejemplo, para traer a un comentario que hiciste tú en preguntas anterior, un albergue del Camino de Santiago tiene un posicionamiento muy diferente a un hostel que puedas tener en Madrid, en Londres o en Barcelona en el centro, ¿no? O sea, yo creo que luego dentro de esto habrá muchos subproductos que se vayan amoldando a nichos determinados, ¿no? Y luego, para responderte al segundo punto que me has comentado, que cómo veo yo el mercado. Pues vamos a ver, nosotros desde Room 007 creemos que el mercado va a polarizarse. ¿A qué nos referimos con polarizarse? Va a haber un incremento muy fuerte del segmento lujo y de lo que se llama ahora nuevo lujo, es decir, establecimientos de lujo, pues como puede ser Four Seasons, Mandarín, etcétera, todas estas marcas, digamos, de más de 50 años, creo que no van a sufrir demasiado en el futuro. Luego hay otro segmento que es el nuevo lujo, que vamos a decir que pueden ser los hijos de ese consumidor, que puede ser gente pues entre 30 y 50 años, que pueden ir a cadenas y establecimientos como puede ser The Hoxton o Ace o Sinola en Estados Unidos, el Mate, el Arlo, todas esas marcas que son o sea, que te cuesta la habitación y la experiencia que te brindan es muy parecido a un establecimiento de mucho nivel, tirando casi al lujo, pero su público y su foco va a un público, vamos a decir, más joven, más millennial, más tecnológico, de lo que pueden ir otros establecimientos de más lujo, vamos a decir, clásico, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. Es casi ridícula, ¿no? Pero creo que es súper interesante. ¿Existe el lujo en los hostels? Yo creo que lo vamos a ver dentro de bastante poco. Y ahí hilo exactamente con la respuesta de antes, ¿no? O sea, esa polarización va a ir en el segmento de arriba del lujo y bajo nuestro punto de vista va a ir en el segmento de abajo. ¿Por qué? Porque el consumidor cada vez decide más cómo quiere gastar e invertir su dinero y su tiempo. Y cada vez hay más marcas y establecimientos
perfil hostel, co-living o establecimientos de 3 estrellas que están dando productos y poniendo en el mercado productos de altísima calidad que a un formato de 4 estrellas, 3 estrellas superior y algún 5 les puede hacer un poco de daño, ¿no? Es decir, esa polarización nosotros la vemos clara por el comportamiento que está teniendo la gente. Un ejemplo claro es todos los productos de Apple, ¿no? Es decir, tú ves que hay un consumidor que es capaz de viajar en Ryanair por 30 euros y decir, pues no me ha salido tan barato como yo pensaba, pero luego tiene el último iPhone, exacto, que le ha costado 1.700, el último Mac, y al final, ¿qué te está diciendo eso? Pues que el consumidor valora mucho dónde gastar y él decide cómo gastar su dinero. Y esto hace que un porcentaje importante de clientes se van a ir arriba y un porcentaje, creo que aún más amplio, de clientes se van a ir a ese segmento más abajo, que al final lo que necesitan en un establecimiento urbano es una muy buena ubicación, con una muy buena cama y una buena ducha, y silencio, porque al final son consumidores que lo que quieren es descansar. Porque dentro del establecimiento... Perdona que te interrumpa. La gente puede creer que hostel y silencio, cuando compartes una habitación, puede ser antagónico, ¿no? Claro, eso es porque no han probado el modelo. O sea, al final, el consumidor de hostel, cuando está en la habitación, él es consciente que no le gusta que a él le despierten cuando duerme. Y por lo tanto son súper respetuosos. Es lógico pensar que hay un porcentaje de estos consumidores que no lo son. Pero bueno, pasa en todos los establecimientos, ¿no? En los establecimientos superiores tradicionales también hay borrachos. O hay gente que la lía o hay problemas. Pero eso siempre lo va a haber en cualquier modelo de negocio. O sea, hasta en una oficina, si nos ponemos, en un coworking. Que ahora también se han puesto muy de moda y son modelos que pueden vivir muy bien y convivir muy bien con modelos flexibles como puede ser el hostel o el co-living o similar, ¿no? Bueno, pero has visto, por saltarme, has visto que, por ejemplo, WeWork vendió toda su división española. Dijo, yo salgo de este mercado, ¿no? Y es de las más potentes del mundo. Sí, totalmente. Vamos a ver, yo personalmente el modelo de WeWork lo conozco no mucho, lo conozco poco, pero claro, cuando tú tienes un modelo de negocio en el que sigues invirtiendo dinero y sigues perdiendo dinero, al final, hombre, se llame hostel, se llame hotel o se llame co-living, esto es un negocio y lo que se monta es un negocio y un negocio lo primero que tiene que ser es sostenible, ¿no? O sea, si ese negocio no es sostenible, pues entonces el problema es el cómo está organizado o estructurado ese negocio. Pero, por ejemplo, hay compañías que ya están mezclando en la parte superior un co-living y en los bajos del edificio un coworking. Eso, por ejemplo, se está empezando a hacer mucho en Londres, en París. Yo conocí ese modelo en Asia. Yo conocí ese modelo en Asia hace 6-7 años, en el cual me llamó la atención por todo lo que hablamos ahora ya de que está tan normalizado los nómadas digitales, ¿no? Gente, sí, claro, pues que está viajando. Bueno, uno de los sitios donde más españoles había como nómadas digitales era Chiang Mai en Tailandia, ¿no? En la cual sí que había hostels o pequeños bloques de apartamentos en los que toda la parte de abajo era un espacio de trabajo para estos nómadas digitales, ¿no? Que estaban abordando pues la vida desde otro punto de vista al tradicional, ¿no? Totalmente de acuerdo, y eso va muy ligado al inicio de la conversación nuestra, ¿no? Y es que el consumidor ha cambiado, y ese consumidor hace unos años, cuando iba a trabajar, por ejemplo, la mayoría iba en traje y corbata. Hoy cada vez hay más gente que no va a trabajar en traje o no va a trabajar con corbata.
Esos cambios son adaptaciones que se hacen a la nueva forma de vida. Esos nómadas digitales que tú comentas, en esos lobbies de coworking, pueden estar revisando y trabajando por su cuenta, pero pueden tener también una reunión de trabajo que es mucho más informal que bueno, pues que muchas de las reuniones que nosotros estamos acostumbrados a tenerlo. Este consumidor de hostels y nuevos productos es un consumidor que muchas veces es emprendedor o está muy vinculado con el diseño, la tecnología, está muy vinculado con sectores punteros que hace que ellos puedan arriesgar un poco más a la hora de decir, oye, me quito la seguridad de un hotel 3-4 estrellas, voy a probar un hostel, y cuando lo prueban se dan cuenta que no tienen mucho que, o sea, no tienen mucho espacio donde fallar, ¿no? O sea, es que todo tiene una calidad muy alta. El trato del personal de un hostel es muchísimo más cercano al de un hotel. No tienes, hay una frase que yo la escuché hace mucho tiempo en una conferencia que hablaba que hay mucha gente que piensa que el lobby de un hotel es frío. Y la sensación de soledad y la sensación de soledad que tú tienes en un establecimiento hotelero tradicional, siempre hay excepciones, lógicamente, pues es muy concreta, ¿no? Y es una sensación de, joder, estoy solo. Nadie habla con nadie y tal. Sin embargo, en estos nuevos modelos, en hostel, co-living, coworking y similar, la gente tiende a interactuar unos con otros. Al final son gente que suele tener un estilo de vida, vamos a decir, similar. Es gente universitaria, que le gusta mucho la tecnología, que habla idiomas, que normalmente ha estado estudiando o viviendo fuera de su país. Por lo tanto, la barrera del inglés principalmente no es un problema, y al final te das cuenta que te da lo mismo hablar con una persona que sea de Asia, que sea de Europa, que sea de Norteamérica o de donde sea. O sea, al final te das cuenta que a mí esto personalmente me pasó cuando me fui a estudiar a Toronto, ¿no? Yo le decía a mi padre, papá, es que yo estoy aquí con coreanos, con brasileños, mexicanos, y me estoy dando cuenta que todos tenemos los mismos gustos, pero cada uno en su país, y que somos todos iguales. Joder, pues, uno de tus miedos era, te vas a estudiar fuera solo, a ver qué me voy a encontrar, y al final lo que te encuentras es gente que tiene el mismo miedo que tú, pero que le gusta lo mismo que tú, y al final haces unos amigos magníficos que luego vas a sus países y te los encuentras y te los enseñan, y vienen, entonces esa comunidad y esa experiencia que transmite el hostel y estos nuevos modelos hacen que cada vez engancha más gente, porque también hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que en 2025 prácticamente el 70% de los consumidores van a ser millennials. Eso es imparable. Exacto, ¿no? Esto lo hablaba en otra entrevista de charlas de hotel, y hablábamos de hay gran parte del negocio turístico vive bajo el follow the board, ¿no? El negocio está aquí y lo tengo que hacer aquí. Y se están olvidando de que por detrás vienen otro segmento, otro tipo de clientes, y si sigues haciendo las mismas cosas, lo que vas a hacer es alejarte cada día más de tu cliente del mañana. Absolutamente de acuerdo. Exacto. Por eso nosotros entendemos en esa polarización que te he comentado, ¿no? Va a haber un cliente de mucho nivel que va a seguir va a seguir estando, y eso es una realidad, yo creo que muy importante y aplastante. Pero hay otro cliente que tiene un perfil un poquito de quality and cost, vamos a decirlo así. Que ahí cada vez se va a agrupar más gente, y creo que productos como el hostel, como el co-living o modelos flexibles, nosotros desde Room 007 estamos apostando muy fuerte, y creemos que de aquí a 5 años ese dato de que el 70% van a ser millennials hará que modelos como nosotros nos consolidemos de una forma muy fuerte, y otros modelos que a lo mejor no lo están viendo, más tradicionales,
bueno, pues tengan que repensarse su modelo y, como bien has dicho, ya será un modelo que está alejado del cliente. Y eso, cuando pierdes el cliente, malo. Ya, ahí se acabó, porque muchas veces si has perdido el cliente es que en algún momento perdiste la visión del negocio. El cliente no se fue solo. Por cerrar la entrevista, se está hablando muchísimo. Bueno, como saben, nosotros una parte somos asesoría y consultoría en marketing, distribución y todas estas cosas, pero luego también tenemos una parte muy importante de inversión. Y se está hablando muchísimo de la consolidación hotelera. Y yo me pregunto, ¿cuál es tu opinión respecto al crecimiento de los hostels? Si crees que va a haber un crecimiento polarizado siguiendo la tendencia tradicional histórica del sector hotelero, o va a ser en base a esos grandes grupos que hablamos que van a tener la potencia y la capacidad económica o el respaldo de los inversores para poder ir abriendo. Pues mira, yo creo que pueden ocurrir paralelamente las dos cosas. Creo que van a nacer en los próximos años grandes grupos de hostels, tanto en Europa como en otros continentes. O sea, yo siempre hablo de Europa porque al final es el mercado que tenemos más a mano, pero no me extrañaría nada, y de hecho ya hay alguna gran cadena en América y en Asia, y yo creo que eso es un hecho que va a ocurrir sí o sí, es cuestión de tiempo, ¿no? Pero también lo que veo es que habrá consolidación dentro del sector de los hostels, y habrá consolidación y acercamiento del sector de los hostels y el sector hotelero. Me explico, no me extrañaría que en un periodo no muy largo de tiempo cadenas como Marriott absorban grandes grupos de hostels, porque al final es una línea de negocio más, y que, bueno, estos grandísimos grupos internacionales, ya hemos visto pues que, por ejemplo, Accor ha lanzado su marca, y bueno, y hay alguno que otro que ha estado por allí mirando, y que incluso, bueno, pues más de uno se nos ha acercado para preguntar. Yo creo y soy un firme convencido que el sector hotelero se volverá a unir con los nuevos modelos cuando estos nuevos modelos empiecen a tener ya un tamaño de plataforma determinado. Voy a cerrar con una pregunta, ¿vale? Sí. ¿Qué consejo le darías a un joven o una persona mayor, a una persona que quiera emprender en el sector del hostel? Alguien que te quiera hacer la competencia. Bueno, oye, primero, que bienvenido al sector y al segmento. Yo creo que lo más importante es la calidad que ofreces, no tanto el tamaño. Que piense muy bien en desarrollar y crear un muy buen producto, y que sepa a quién se lo va a vender y cómo lo compra. Bueno, pues me parece un buen consejo, Ignacio, muchísimas gracias. Gracias por charlar con nosotros. Gracias por traer esta innovación dentro de un sector que yo creo que ya es innovador de por sí, y que creo que cada año se renueva, y eso es muy ágil, me encanta. Yo soy muy fan del modelo de los hostels, incluso cuando viajo yo soy consumidor de hostel en muchas ocasiones, y nada, desearte lo mejor para este 2021, lo mejor para el proyecto, y que esperemos que dentro de unos años seas una de esas cadenas de hostel referencia. Muchísimas gracias a vosotros por contar con Room 007 y bueno, y conmigo por ser la persona que lo representa. Y bueno, creo que es un sector bonito en el que disfrutas y te diviertes, y cuando te diviertes trabajando, pues dejas de trabajar.
y al final lo que haces pues es pensar en cómo mejorar más, y creo que hay gente muy buena, y yo creo que es un segmento con mucho futuro. Pues Ignacio, una vez más, gracias, y seguimos en contacto para ver este proyecto crecer. Muchísimas gracias. Un saludo, gracias, hasta luego.